Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Este es el programa de la cuarta semana de Pascua y vamos a hablar sobre el amor del buen pastor. Esta cuarta semana de Pascua, Jesús, el buen pastor, se nos muestra como el rostro visible del Padre y nos invita a reconocer su voz, permanecer en su amor y vivir unidos a Él. Él que es el camino seguro hacia la vida eterna. Hoy iniciamos con una alegre circunstancia, una excelente circunstancia que nos alegra mucho, ya que tenemos un nuevo buen pastor en la iglesia para nuestra iglesia universal, nuestra iglesia católica. Tenemos nuevo pastor en la tierra. Dedicamos este programa pues a orar por el pontificado de su santidad el Papa León XIV, flamante sumo pontífice, elegido ayer en Roma como sucesor de Simón, hijo de Juan, piedra sobre la que Jesús edificó su iglesia. Persona a quien nuestro Señor le dio la llave del reino para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo. Ya sabes por qué los cristianos respetamos tanto la figura de nuestra piedra, porque amamos a Cristo y sabemos que solo Él es camino, porque según la palabra de Dios, Jesús se queda para siempre con nosotros en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, pero también en los pastores. ¿Escuchaste bien? Sí, en los sacerdotes. Jesús nos dice que al recibir con fe a sus mensajeros, recibimos al mismo Jesús. Y si recibimos a Jesús, recibimos al Padre que lo envió. ¿Crees esto? Escucha este programa de Sintonía Divina y lo entenderás. Empezamos. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Hoy es el domingo del buen pastor. ¿Recuerdas la frase que Jesús se conmovió tanto porque veía que las personas que le seguían, las multitudes que le seguían, estaban como ovejas que no tienen pastor? Qué hermoso y profundo el mensaje de esta semana, en donde alcanzamos verdadera consolación. Y si queremos hablar teológicamente, es una lectura muy intensa esta que acabamos de compartir, que nos habla acerca de la relación que hay entre Jesús y sus discípulos, además de revelar la unidad que hay en Jesús y su Padre. Jesús se nos presenta hoy como el buen pastor, que cuida, que conoce y guía a sus ovejas. El Señor nos dice: mis ovejas escuchan mi voz. Y hacer caso a alguien que nos habla al oído, que nos llama por nuestro nombre, es una bonita forma de describir una comunicación íntima, en donde no solamente se trata de oír, sino reconocer la voz de quien nos ama y seguirla con confianza como las ovejitas. La promesa que nos hace el Señor es la vida eterna. Es extraordinaria esta promesa, ¿verdad? Nos da la seguridad absoluta, porque dice el Señor: nadie los arrebatará de mi mano.
y nos da la certeza de que hay una comunión total con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Esta declaración no solo garantiza protección divina, sino también revela que el Hijo comparte la misma esencia divina, la misma naturaleza que el Padre. Fíjate que en tiempos de confusión, de miedo, de tentación, tenemos que recordar que somos conocidos personal, individualmente por Cristo. Es una fuente de verdadera paz, porque Él nos llama por nuestro nombre. Quiere decir de que no somos anónimos para Él, Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2158, vamos a leer algo bien interesante. Dice lo siguiente: Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Si seguimos su voz, ninguna fuerza podrá separarnos de su mano. Y esto, mis hermanos, nos invita a cultivar la escucha diaria en la oración, en la palabra y también en la obediencia. Continuamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2182, que nos dice algo bien interesante sobre la Eucaristía. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del pan de vida? Ahora estamos hablando del buen pastor y que nosotros somos el rebaño. Fíjense cómo se asocia esto con la Eucaristía. Dice 2182, la participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Los fieles proclaman así su comunidad en la fe y la caridad. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, esto es lo que nos trae el mensaje del buen pastor, y ahora lo vamos a complementar con la lectura del lunes, en donde también Jesús sigue utilizando esta parábola tan bella del buen pastor y de las ovejas. Continuamos. Dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor, nos decía el Señor en la lectura anterior. Y ahora con este pasaje del capítulo 10 de Juan,
este hermoso pasaje, este bellísimo pasaje del Evangelio, se nos da una de las enseñanzas más ricas de Jesús sobre su misión y sobre la relación con sus discípulos. En verdad les digo que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, fíjate qué interesante desde sus primeras palabras. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y en este discurso se nos presenta a Jesús de dos maneras esenciales. Primero, como el verdadero pastor, el verdadero, el auténtico, el legítimo, el que entra por la puerta, quiere decir el que actúa con legitimidad, en obediencia al Padre, el que actúa con transparencia, con amor. Y número dos, Jesús es la puerta misma, yo soy la puerta, solo a través de él se tiene acceso a la vida eterna y a la salvación. Estamos en Pascua y este es el mensaje desde que hemos empezado este hermoso tiempo litúrgico de la Pascua. Ya estamos en la cuarta semana y en esta semana Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, y además nos dice que Él es la puerta y el que entre por allí va a encontrar la salvación y va a encontrar al pastor. Es decir, hallará alimento espiritual, sentido y plenitud. Por contraste, describe a los ladrones y a los bandidos como aquellos que por diversas motivaciones, obviamente egoístas, intentan arrebatar las ovejitas del rebaño, y esto representa clarísimamente a los falsos maestros, ¿ah? A los falsos líderes, que sin amor o incluso representan también las tentaciones que desvían el alma, ¿no? El Papa Benedicto XVI, gran teólogo, nos dejó una cita bien bonita sobre esto que decía, esta es la diferencia, en este pasaje del Evangelio Jesús hace la diferencia entre el verdadero pastor y el ladrón. El ladrón él lo igualaba con los ideólogos, los dictadores, las personas, para estos dictadores, para estas personas que Benedicto XVI asemejaba con el ladrón, son solo cosas. Las personas son posesiones, pero para el verdadero pastor es todo lo contrario, dice Benedicto XVI. Estas ovejitas son libres, les abre la puerta, las deja salir en vista de alcanzar la verdad y el amor. Y de eso se trata, de la libertad para amar y para seguir a Jesús. La frase central de esta lectura, llena de promesa y de esperanza, es: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esto lo dice casi al final. Cristo no vino simplemente para liberarnos del pecado, de la muerte, sino para darnos una vida en plenitud, una vida eterna, llena de paz, alegría, verdad y gracia. Por eso hoy debemos escuchar la voz verdadera, la voz del pastor. Hoy más que nunca hay muchas voces en el mundo que nos quieren guiar o manipular. Hay ideologías medio raras, materialismo, vanidad, soberbia, eh, miedo, mucho miedo. Solo aquel que conoce y escucha la voz del buen pastor sabe a dónde ir sin perderse. Los mejores consejos: la oración, la lectura o la escucha diaria del Evangelio. Y la vida sacramental, ¿cómo no? Estos son nuestros seguros, porque a través de ellos vamos a reconocer y seguir la voz de nuestro buen pastor. Mis hermanos, es hora de preguntarnos qué voces estamos escuchando hoy en día. ¿Las voces que roban nuestra paz? ¿O la voz de Cristo, que es la voz que nos conducirá
a la vida abundante. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis hermanos, Jesús acá nos está recalcando con la misma imagen, comparación, parábola del buen pastor y de las ovejas. Nos está recalcando nuevamente que estamos llamados a ser de su rebaño y que Él es el buen pastor y que llama a las ovejas y que nosotros reconocemos su voz. Y también recalca que Él y el Padre son uno. Y aquí Jesús nos está revelando con claridad y con valentía delante de los sumos pontífices, delante de los maestros de la ley, delante de mucha gente que se horrorizaba con solo escucharlo hablar, nos revela con mucha valentía cuál es su identidad divina. Hay una fuerte tensión, ¿verdad? Hay un escenario de tensión con estos líderes religiosos que eran la casta predominante, la casta religiosa predominante, ¿no? Y en medio de una fiesta judía de tanta importancia como la dedicación, la fiesta de la dedicación del templo, que era una ceremonia, una celebración en la que se recordaba la purificación del templo. Y Jesús se presenta como el verdadero templo vivo, se presenta como aquella persona en donde habita plenamente la presencia de Dios su Padre. Los judíos empiezan ya a presionarlo y pedirle una respuesta clara sobre quién es Él, cuál es su identidad. Y Jesús no solamente responde con palabras, con discursos, con prédicas, no, sino apela a sus obras, apela a su forma de vivir, que es la prueba irrefutable de su origen divino. Recuerda, él hacía sanaciones de enfermos, liberaciones de gente poseída por el demonio, perdonaba los pecados y sobre todo, él nos comunicaba la vida a través de sus palabras y de sus actos. La respuesta de Jesús es tierna, sí, muy tierna, pero a la vez firme. A quienes creen les dice que son sus ovejas, pero solo a los que le siguen y le escuchan. Ellos recibirán la vida eterna y estarán seguros en sus manos. El punto culminante de esta lectura es su declaración definitiva, como en la lectura anterior. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Y no solamente hay una unidad de misión o de afecto, sino una unidad de naturaleza, léase unidad divina, unidad en la divinidad. Esta afirmación llevó a muchos a querer apedrearle, a prenderlo, para matarlo, porque se entendía que Jesús se proclamaba igual a Dios, ¿no? Compartía la naturaleza divina, entonces era Dios. En esta Pascua, mis hermanos, vamos a vivir con la confianza de que pertenecemos a su rebaño, porque vivimos en un mundo donde muchos cuestionan a Cristo o quieren señales más allá de las que ya nos ha dado. Los que somos de su rebaño
debemos reconocer que no solamente lo somos por mérito propio. Sí, claro, es importante hacer méritos, pero más importante es recibir la gracia. Y a través de la gracia tenemos la certeza de que estamos en sus manos, muy bien conducidos por un pastor que es bueno, que nos ama y que da su vida y que dio su vida por sus ovejas. Nada ni nadie podrá arrebatarnos del amor de Jesús. Y esta es una de sus promesas, la promesa quizás más consoladora para todos los cristianos que tenemos fe en Jesús. Si cada día seguimos su voz, y aunque el mundo lo rechace, será una señal de que verdaderamente le pertenecemos. Cabe preguntarnos si estamos escuchando la voz de Jesús. Cabe preguntarnos si nos fortalecemos cotidianamente con esa certeza que acabamos de escuchar de que nada nos separará de eso. Continuamos. Dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esta segunda parte del Evangelio de Juan, en donde leemos claramente que Jesús cumple su misión y empezamos leyendo la celebración de la Pascua judía, que lava los pies a sus discípulos y les da el discurso de que Él retornará al Padre. Y el capítulo 15 que estamos leyendo ahora empieza con el discurso de que Jesús es la vid y nosotros somos sus sarmientos. E inmediatamente viene este sublime pasaje que nos lleva al corazón mismo del mensaje cristiano, el mandamiento del amor. Forma parte del discurso de despedida de Jesús en la última cena. Los capítulos del 13 en adelante son capítulos hermosos en donde se nos hablará mucho del amor, pero también de la misión de Jesús. Es una parte donde Jesús ya se está despidiendo durante la última cena y donde Jesús le abre su corazón a sus discípulos. Y Juan lo recoge muy bien en su evangelio. Jesús, al decirnos, os he amado, permanezcan en mi amor, nos está revelando la fuente misma del amor cristiano. El amor que Él ha recibido del Padre y que es ese mismo amor que Él nos ha transmitido a nosotros, sus discípulos. Amar como Jesús ama no es amar con sentimientos pasajeros o con meros sentimientos, emociones o una actitud emotiva nada más, sino es un amor que se traduce en entrega, se traduce en servicio y se traduce en donación. Porque Señor dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la máxima expresión del amor.
Jesús nos entregará su vida en la cruz. Él lo hará por toda la humanidad. Hay una parte que a mí me gusta mucho y que cada vez que leemos este pasaje, les repito, que al llamarnos amigos, Jesús no nos pone en una relación de subordinación, sino de intimidad, una relación de confianza, la amistad. Jesús nos llama para ser sus amigos, no sus siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él justamente nos dice que Él nos elige para que demos frutos verdaderos, es decir, frutos de amor, porque debemos amar con la misma intensidad y fidelidad que Él nos ama. El amor cristiano se convierte entonces en la señal definitiva de sus seguidores, de sus discípulos. ¿Quieres seguir a Jesús? Que se te note. Amar como Él ama, amar a los demás, no solamente cuando es fácil. Acuérdate del amor a los enemigos, que ya lo hemos visto en el tiempo ordinario. No es fácil. Hay que amar siempre y aunque duela, como decía Santa Teresa de Calcuta, no solamente amar cuando nos conviene, sino con el mismo amor que Cristo nos da. Acuérdate a quiénes son los que tenemos que invitar al banquete que demos, no solamente a aquellas personas que nos van a retribuir, porque eso no es amar. Amar es dar y no esperar nada a cambio. La verdadera amistad cristiana se basa justamente en esa capacidad de dar la vida por los demás con gestos concretos de sacrificio y de fidelidad. Y para permanecer en su amor es súper importante, 1, cultivar la oración. 2, cultivar la vida sacramental. Y 3, ya lo hemos dicho, la obediencia a sus enseñanzas. Quien me escucha y me obedece, ese será salvo. Es hora de preguntarnos, ¿estoy amando de manera concreta a los demás? Así como Jesús me amó. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida así como Jesús la dio? Al menos en servicio diario a los demás, en servicio diligente, silencioso y generoso. Muy buenas preguntas, ¿verdad? Continuamos. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que comparta mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Continuamos con estas revelaciones de Jesús durante la última cena. Se dejan para esta semana cuarta de Pascua estas lecturas que durante la Semana Santa y durante la lectura de la Pasión no se han hecho, no se han revisado, porque esta parte de la última cena, este discurso de despedida, luego de que Jesús lava los pies a sus discípulos, es un poquito extenso, pero cargado de una revelación impresionante que te invito a que revises. Solamente escuchando estas lecturas nos podemos dar cuenta de cuáles eran los verdaderos propósitos de Jesús, de su Pascua, del ministerio pascual. Y esto que estamos leyendo ocurre en un momento muy solemne, muy íntimo. Ocurre justamente después de haber ordenado el amor, después de haber dado el mandamiento de lavarse los pies unos a otros.
¿Recuerdas este acto que hemos conmemorado en el Jueves Santo, ¿verdad? Jueves de la Pascua. Es al fin y al cabo un acto en donde se reveló toda la humildad y el amor de Jesús hasta el extremo. Él ahora nos invita y con la frase que dice, dichosos si lo ponen, dichosos ustedes si ponen en práctica lo que les he ordenado. Este gesto de Jesús es, lo decíamos el Jueves Santo, es propio de un siervo, pero nos enseña con claridad y nos lo dice explícitamente: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que quien lo envía. Esto subraya que el Jesús de nuestra Pascua ya se pone a darnos revelación sobre el ministerio que nos toca. Si quieres ser discípulo, tienes que imitar a tu maestro en humildad y servicio. ¿Te acuerdas de la tonta disputa de los discípulos por descubrir quién era el más importante? Decíamos, y ahora lo reiteramos, la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder ni en el dominio, sino en el servicio humilde, en el amor concreto. ¿Ya lo sabemos o no? Claro que sí, ya lo sabemos. Jesús también revela aquí algo que hemos repasado durante la Semana Santa, el martes y el miércoles de la Semana Santa, con un dolor muy profundo revela que será traicionado por uno de los seguidores, uno de los 12. Y aunque es muy doloroso, él lo asume como parte del plan de salvación, ¿verdad? Porque cuando suceda esto que les estoy anunciando, que les estoy profetizando, ustedes creerán que yo soy, reafirmando así su divinidad, por supuesto. Finalmente, dejó una gran enseñanza de esta misión que le correspondió realizar. Quien recibe al que yo envíe, ojo con esto, porque habrá personas que lo cuestionarán. ¿Ah? Todavía existen personas que no leen toda la palabra de Dios, o leyéndola no la entienden, y entendiéndola no la creen. Dice Jesús: quien recibe al que yo envío, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Fíjate, mi hermano, con esto otorga plena dignidad a la misión apostólica y a cada discípulo que actúe en su nombre. Eso sí, no te olvides de la humildad y la fidelidad en la misión. No basta conocer el texto, no basta con admirar el gesto de Jesús, no basta con creer que Jesús es un personaje histórico. No, no. Hay que ponerlo en práctica, en la vida diaria, en la vida cotidiana, sirviendo con alegría. Y ojo, sin buscar reconocimientos por actuar como actuamos, ¿verdad? Y así como Jesús, en medio de las traiciones, de las ingratitudes, del desconocimiento y la negación de sus mejores amigos, no nos desanimemos nunca. Jesús vivió todo esto. Por eso ahora somos mensajeros de Cristo, pero también nos va a tocar recibir con fe a los mensajeros de Cristo. ¿Y quiénes son estos? Los sacerdotes, los catequistas, los evangelizadores. Porque al recibir con fe a los mensajeros de Cristo, recibimos al mismo Jesús y, por extensión, al Padre, porque Jesús y el Padre son uno. 2 más 2 es 4. A lo largo de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que si estamos sirviendo a los demás con humildad,
sin buscar el reconocimiento, sino hacerlo con fe y respeto. Y especialmente si recibimos a aquellos que el Señor nos envía, estamos recibiéndolo a Jesús, estamos recibiendo al mismo Padre. Por eso es importante este domingo y toda esta semana en donde Jesús nos habla del buen pastor y de los buenos pastores que tiene Jesús en la tierra, porque vienen a hablarnos en nombre de Él. Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Está ya ahora sobre el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Estamos repasando los discursos de Jesús cuando anuncia de que Él va a morir y que va a volver al Padre, ¿no? Estamos en la última cena. Tú dirás, hemos retrocedido. Claro, estamos retrocediendo porque todo esto no lo hemos leído en la Semana Santa. Justamente la Pascua es tiempo litúrgico para repasar todo esto que tan hermosamente estamos repasando en este programa especial de la cuarta semana del Pascua. Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón. Qué lindo, cuánta consolación, cuánta profundidad en este discurso de Jesús, en este discurso de despedida en la última cena. Él nos ofrece palabras de esperanza antes de volver al Padre y revela que el camino seguro es Él. Yo soy el camino. A través de mí irán al Padre. Y ante su inminente partida, Jesús no quiere dejar solos a sus discípulos en la angustia, en la preocupación, y por eso les dice: no se turbe vuestro corazón. Qué tierno el Señor, qué delicado, qué considerado. Amigos, ustedes son mis amigos, ya no son mis siervos. No se turbe vuestro corazón. Tengan la confianza absoluta a pesar de que vienen circunstancias difíciles. Él se va, pero para no alejarnos, sino para alejarse de nosotros. Se va, pero no. Nos dice que nos va a preparar un lugar porque en la casa de su Padre hay muchas habitaciones. Y hay una habitación para ti y para mí que tiene nuestro nombre. Nos va a preparar un lugar. Esa es la finalidad de su partida, que finalmente estemos con Él para toda la vida eterna. Por eso la pregunta de Tomás, que es reflejo de una actitud muy humana, muy débil, muy insegura, si quieres. Pero Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús nos da una de las respuestas más sublimes que se puedan encontrar en el Evangelio y que tú y yo nos la sabemos de memoria, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. ¿Te la sabes? Repítela conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino porque Él no solamente es un guía, no es un gurú, no es un conductor o líder, no, Él es el mismo camino hacia el Padre. Él es el camino. Él es la verdad porque Él revela plenamente
lo que el Padre le ha revelado. O sea, cuando escuchamos a Jesús, estamos escuchando al Padre, y lo que dice Jesús es lo que el Padre ha dicho. Por eso Él es el Verbo divino, la palabra de Dios, la realidad última de nuestra existencia. Él es el camino, la verdad y la vida. La vida, porque fuera de Él no hay vida. No hay vida, ni siquiera en esta tierra, y tampoco habrá vida eterna. Por eso afirma de manera categórica: nadie va al Padre sino por mí. Y en esto creemos los cristianos. ¿No hay otros caminos? Por supuesto que no. Jesús es el único camino. No hay caminos paralelos, no hay caminos alternativos. Solo Jesús se da en comunión plena con Dios. Vamos, mi hermano. Anímate a vivir este camino. Anímate a vivir en el camino. Anímate a tomar este camino en medio de tus dudas, de tus tribulaciones. Podemos volver siempre a Jesús porque Él es camino. La verdad. Tenemos que buscar la verdad, no con ideologías pasajeras, con filosofías extrañas, ideologías tontas, sino a través de la palabra viva, en donde está la verdad. Y finalmente, tener vida verdadera solo es posible en unión con Él. Solo es posible en unión con Él, especialmente, ¿sabes dónde y cuándo? En la Eucaristía. En la Eucaristía, ya lo hemos leído, cuando hablábamos de las ovejitas, hace algunas lecturas atrás. Claro, en los demás sacramentos también, ¿no? Por eso te pregunto si ya escogiste a Jesucristo como para caminar cada día en Él, como para dejarte guiar cotidianamente por su verdad y nutriendo tu vida con su gracia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Estamos leyendo realmente pasajes tan intensos, diálogos, primero Tomás y ahora Felipe. Diálogos tan ricos. Primero Jesús, que nos dice: yo y el Padre somos uno, pero ahora nos dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta es una revelación central del misterio de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y luego vendrá el Espíritu, ¿no? En Pentecostés. Estamos entrando ya a una preparación para Pentecostés, pero por ahora la presentación es que Jesús y el Padre, durante todas estas lecturas, Jesús y el Padre son uno. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Obvio que los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, no querían escuchar y hasta querían matar a Jesús por esta razón.
Pero Jesús repite, quien me ha visto al Padre. Primero Tomás, con su inseguridad y su humanidad, que no podía con él. Señor, no sabemos a dónde vas, dijo Tomás. Y ahora Felipe, que también se expresa de una manera muy humana. Es un deseo legítimo de su corazón, sí, porque ya Jesús le había hablado del Padre y él quería que Jesús le muestre el Padre. Muéstranos al Padre, entonces con eso nos va a bastar, dice Tomás, Felipe. Jesús le responde con amor y con una revelación muy íntima. Felipe, tanto tiempo estamos juntos y todavía no me conoces. Todavía no te das cuenta. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús no solo es un gurú, no solo es un guía espiritual, no. Jesús, decíamos en la lectura anterior, es el camino mismo. Jesús es la palabra. Cuando hablamos de la palabra, no solamente estamos hablando de las Sagradas Escrituras, sino estamos hablando de que Jesús, en estas Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras hablan de Jesús, todas, de manera integral, coherente, estructurada. Él es la palabra misma. Él es el verbo divino. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como rezamos en el Ángelus, esa oración tan hermosa. Él es la revelación visible de un Padre invisible ante nuestros ojos. Una revelación visible porque su vida, sus gestos, sus palabras, sus obras, todas las manifestaciones son manifestaciones directas del amor y la voluntad del Padre. Todo lo que hace Jesús es obra del Padre. En este diálogo, Jesús también nos vuelve a asegurar que gracias a la fe y al Espíritu Santo vendrán obras mayores. Y estas no necesariamente serán tan espectaculares como las que hacía Jesús, ¿no? Pero si no serán tan espectaculares, por lo menos tendrán una extensión en el tiempo y en todo el mundo a través de la Iglesia Católica Universal. No se asuste con el término. Católica significa universal, que es lo que quería Jesús. Que la Iglesia se extienda, vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones. Por eso somos una Iglesia católica. Cristiana, porque adoramos a Jesús, es nuestro Dios, y católica porque es obediencia del mandato de extender el Evangelio a nivel universal. Finalmente Jesús nos promete, créelo mi hermano, Jesús nos promete que todo lo que pidamos en su nombre, gloria a Dios, Él lo hará. ¿Escuchaste? Todo lo que pidan en mi nombre, lo tendréis. Ah, pero no se trata de pedir cualquier cosa. Hay que orar unidos a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas la semana pasada que hablábamos de la voluntad de Dios? Sí, estamos unidos a la voluntad de Dios para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo dijimos en el programa pasado. Ya sabes por qué los cristianos decimos siempre que creer en Jesús es vivir en comunidad con Él. La verdadera fe es creer que Jesús es la plena revelación del Padre. Por eso, pedir en su nombre exige que nuestra voluntad esté en sintonía con la suya. Sí, sintonía divina, exactamente. Y viene esto que nos tocará de hacer obras mayores. Estamos llamados a prolongar la misión de Jesús en el mundo. Y sí lo podemos hacer con fe,
con amor y con el poder del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. A mirar, pues, mis hermanos, el rostro de Jesús como el rostro visible del Padre. Jesús es el rostro visible del Padre y nuestra vida tiene que ser reflejo de ese amor para que otros que nos vean actuar de esa manera crean en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hacemos nuestra oración final. En esta oportunidad te pedimos, Señor Jesús, nuestro querido buen pastor, rostro visible del Padre. En ti habita toda la plenitud de Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El camino que nos conduce al Padre. Gracias, gracias, Señor, por llamarnos, por elegirnos, por enseñarnos a reconocer tu voz en medio de tantas distracciones mundanas. Danos la gracia de saber seguirte con fidelidad, con confianza, sabiendo que ya nadie nos podrá apartar de tu amor. Enséñanos a amar como tú amas, sin reservas ni condiciones, dispuestos a entregar nuestra vida, sirviendo humildemente a nuestros hermanos, como tú lo hiciste. Así sea con tareas cotidianas, sencillas u ocultas. Queremos seguir tu ejemplo, Señor, para que nuestra vida dé abundantes frutos de amor y podamos ser testimonio de tu alegría en el mundo. No permita, Señor, que nos apartemos de ti. Guía nuestros pasos por tus senderos. Líbranos de las voces que desvían nuestro corazón y fortalece nuestra fe para recibirte en quienes envías a nuestra vida. Recibirte y escuchar y ser dóciles al llamado que tú nos haces a través de los sacerdotes, los catequistas, los evangelizadores. Sí, Señor, necesitamos que aumentes nuestra fe para que en cada obra glorifiquemos al Padre, así como tú lo hiciste. Te pedimos, Señor, que nos hagas instrumentos de tu misericordia para que el mundo que nos vea crea en ti y se salve. Llévanos de la mano, Señor, para que algún día podamos habitar en esa morada que tú nos ofreces, que nos has dicho esta semana que nos tienes preparada para nosotros, donde viviremos para siempre en la abundancia de tu gracia y en la comunión eterna con el Padre. Amén. Mis hermanos, gracias por seguir nuevamente este programa de Sintonía Divina que se entrega con tanto amor y que les prometemos la próxima semana continuar con nuestro tiempo litúrgico de Pascua y preparándonos para recibir el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Una bendecida semana, mis hermanos.